de Yeshua. Como decíamos en la clase de esta mañana, en el servicio de Torah, todo tiene una causa. Y la causa que ha generado esta serie sobre la historicidad de Yeshua tiene que ver con una serie de enseñanzas que han salido desde mucho tiempo, pero que ahora se han incrementado, que afirma que la existencia histórica de Yeshua no es verificable. No es verificable en forma alguna. Que no hay evidencias extra Nuevo Testamento que prueben la existencia de Yeshua. Otras palabras, que se trata de un mito introducido en la historia posteriormente, que de tanto repetirse la gente se lo ha creído. Y uno se pregunta, ¿será cierto que no existen evidencias históricas verificables fuera de esa colección de escritos conocidas popularmente como Nuevo Testamento, que nos lleven a creer en la existencia histórica de Yeshua y que se trata de una fabricación? Los que creemos que Yeshua existió históricamente, y no solamente que existió históricamente, sino que además es el Mesías anunciado por Moisés y los profetas de Israel, ¿podemos estar seguros históricamente, académicamente, científicamente? ¿Podemos estar seguros que existió esa persona judía llamada Yeshua, o fue realmente una fabricación mitológica posterior a la que se busca insertar en la historia para legitimarlo? En mis dos conferencias previas sobre este tema, iniciamos un viaje, un recorrido histórico y académico relacionado con las normas y con los principios que deben ser tenidas en cuenta o que deben ser tenidos en cuenta a la hora de hablar de personajes históricos de la antigüedad. Y expliqué que una vez nos ponemos de acuerdo en la metodología histórica, podemos sentarnos y continuar nuestra investigación sobre la historicidad de Yeshua, es decir, si el hombre Yeshua existió como una figura demostrable científicamente. En mi conferencia previa expuse en los términos más sencillos y más claros posible el escenario apropiado que debemos tener para poder hablar del tema que nos ocupa. Es decir, tenemos que partir de un punto científicamente válido y entonces sobre esa base discutir el tema del día. Porque lo contrario, nunca vamos a llegar a ningún lugar académicamente hablando. ¿Por qué? Porque a menos que echemos mano del método histórico, y subrayo esa frase, el método histórico, a menos que echemos mano al método histórico, técnicamente hablando, no hay forma de demostrar que alguna figura histórica haya existido alguna vez. No hay forma. Y la razón ya ha sido dada en las conferencias previas. Tú no puedes repetir un evento histórico como tú repites un ensayo químico o una fórmula química o un elemento químico, una reacción química en un laboratorio. Un historiador tiene que buscar evidencias
que sean posibles dentro del marco de la ciencia histórica. O sea, la teología no es el marco de la ciencia histórica. La religión no es el marco de la ciencia histórica. La fe no es el marco de la ciencia histórica. La química, la física no son el marco, el escenario de la ciencia histórica. Por tanto, a la hora de hablar de la historicidad de Yeshua, tenemos que prepararnos para procurar mantenernos siempre dentro de los límites propios de la historia, de la ciencia histórica, y procurar reunir tanta información como sea posible que nos lleve a establecer una evidencia creíble. Y subrayo esa frase, establecer una evidencia creíble acerca del personaje que estamos estudiando. Y en la clase pasada hablamos de dos diferentes tipos de evidencias que un historiador buscará a la hora de realizar su investigación. Esas dos evidencias son, primero, evidencias físicas y segundo, documentos históricos. Son dos puntos importantes. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué evidencias tenemos de la existencia histórica de Yeshua? ¿Qué evidencias tenemos de la existencia histórica de Yeshua? Vamos a comenzar por las evidencias físicas. ¿Qué evidencias físicas nosotros tenemos de Yeshua? Por supuesto, yo no creo que ninguna persona con sano juicio nos pida a nosotros que presentemos como evidencia física una foto de Yeshua o un video de Yeshua. A ver, muéstrame un video de Yeshua para creer que existió. O una foto de Yeshua. La cámara fotográfica fue descubierta ayer. Y anoche el video. ¿Okay? O sea, ¿qué evidencias físicas tenemos? ¿El manto de Turín? El manto de Turín, no, eso no es una evidencia física comprobable. Es más una leyenda. No podemos acudir al manto de Turín. Podemos buscar algún pedacito de madera de la cruz que en la Cuaresma católica le dan a los creyentes católicos como evidencia de la cruz. Son leyendas. Eso no es una evidencia física. Ya hace rato tiene que haberse acabado la cruz esa, ¿no? De tantos pedacitos que se reparten. Eso no es evidencia. ¿Tenemos algún escrito salido de la pluma directa de Yeshua? No lo tenemos. O sea, ¿qué evidencias podemos presentar? Tenemos testigos oculares que escribieron acerca de él fuera del cuerpo de literatura que se conoce popularmente como Nuevo Testamento. No vamos a usar el Nuevo Testamento, porque si usamos el Nuevo Testamento estamos cayendo en un pensamiento circular que no tiene fundamento. No vamos a usar el Nuevo Testamento como evidencia, estamos buscando evidencia fuera del Nuevo Testamento. Pues por supuesto, nosotros tenemos los propios discípulos de Yeshua, que testifican haberlo conocido, testifican haberlo acompañado durante sus días públicos aquí en la tierra de Israel. Además, lo vieron vivo y comieron con él después del evento de la pasión y resurrección. Sin embargo, debido a las características de esta conferencia, no vamos a tomar como testigos a los propios que nos contaron la historia, por el bien del argumento, porque de hacerlo caeríamos en ese pensamiento circular, que es un túnel sin salida, y no quiero caer en ese tipo de pensamiento. Queremos testigos oculares fuera de las páginas del Nuevo Testamento, como también queremos testigos oculares de la existencia de Abraham y de Moisés fuera de las páginas de la Escritura hebrea. Y ese es el tema que nos va a estar ocupando la atención en la conferencia de hoy. Les propongo entonces venir juntos y analizar las evidencias históricas que tenemos
que nos permitan acumular suficiente información creíble para llegar a la conclusión de que efectivamente Yeshua es un personaje histórico real y no un invento mitológico fabricado por el hombre. La pregunta es, ¿tenemos algún testigo ocular fuera de las páginas del Nuevo Testamento? Hace unos días salió un escrito por la internet de un tal historiador llamado Ignacio Perusci. Supuestamente Perusci fue contratado por las autoridades del Vaticano para ordenar, analizar y clasificar miles de documentos antiguos que están guardados en las bóvedas de las librerías secretas del Vaticano. Y este supuesto historiador Perusci afirma que se encontró con muchos documentos que al parecer no tenían mucho valor, la mayoría de ellos tratando cosas triviales, cuando de pronto consiguió uno que le llamó mucho su atención. Es un documento supuestamente escrito por un historiador romano del año 30 de la era común, es decir, de la época de Yeshua. Y según Perusci, el documento cuenta que este historiador, Marco Vallejo, estaba él mismo en un pueblo en Israel, el pueblo que hoy día se conoce como Nablus, en la provincia de Judea, cuando vio llegar a un judío rodeado de muchos discípulos y que la presencia de él atrajo mucha gente. Al entrar a la ciudad, este líder que venía rodeado de discípulos fue confrontado con una mujer llamada Elisheba que acababa de dar a luz un hijo, pero que debido a las dificultades que se presentaron durante el alumbramiento, el niño nació muerto y la mujer estaba desconsolada. Y según Perusci, el historiador romano que estaba de viaje por Israel y que presenció eso, dice que el líder tomó al niño en sus brazos, lo levantó, hizo una oración en una lengua que él no conoce, él no sabía qué lengua era, qué idioma era, pues se imagina uno que fue hebreo, levantó al niño, hizo una oración y para sorpresa de todos los que están allí reunidos, el niño volvió a la vida inmediatamente y se lo devolvió a su madre. Y según este historiador Perusci, el historiador romano que escribió esa narrativa en ese documento que él descubre en el Vaticano, fue reconocido como un hechicero o un mago místico judío llamado Yeshua min Nazaret, Jesús de Nazaret. El hecho, dice Perusci, de que este historiador y viajero romano de la época de Yeshua no lo identificara como Mesías, ni lo identificara como profeta, ni hiciera ningún tipo de declaración teológica importante, sino más bien lo identifica con un místico, con un mago judío, da fuerza a la credibilidad del documento. Cuando me llegó esa información, pues es una información muy importante. No sé por qué olí que es un poco sensacionalista. Y entonces me dediqué a investigar, a ir a buscarle la causa, de dónde vino, ¿no? La información, qué revista científica seria ha hablado de esto, o qué revista arqueológica seria como algunas revistas a las que uno está asociado, Bard, por ejemplo, que ha dicho de esto, y hay silencio absoluto. No encuentro que esté documentado este hecho. Y para mi asombro y para mi tranquilidad también, desde el punto de vista histórico, descubro que en la página original, cuando salió esta pregunta, no tiene fuerza. No es
no es una página que se caracteriza por su seriedad científica. Es como Enquirer, esa revista que saca fotos sensacionalistas y cosas. Entonces, definitivamente no lo considero un documento que tiene evidencia. Y no lo traigo aquí a colación. Lo menciono porque yo sé que estas cosas corren como pólvora por la internet y tarde o temprano podría llegar a ti. No creo que esto sea un hecho que esté fundamentado en un valor histórico comprobable. O sea, recuerda que estamos parados en el principio de la metodología acordada de la ciencia histórica. Y fundamentados en eso, hemos explicado que el historiador, a diferencia del químico, a diferencia del físico, no tiene cómo repetir un evento en su laboratorio para verificar que efectivamente las cosas pasaron como pasaron. En otras palabras, los hechos históricos pertenecen al pasado. No hay forma de uno poder repetir los hechos históricos. Los podemos mencionar, pero no los podemos repetir. O sea, estrictamente hablando, es imposible demostrar que un evento histórico realmente ocurrió. Lo más que podemos hacer es, debido a las limitaciones que nos hemos impuesto en estas conferencias, por el honor de la verdad académica, lo más que podemos hacer es reunir suficiente evidencia histórica, suficientemente coherente y suficientemente creíble, lógicamente, para tener una idea aproximada de lo que sí realmente pudo haber ocurrido. Y como nos hemos puesto de acuerdo en eso, no quiero apartarme de esta metodología histórica para discutir el tema que hoy tenemos en la mesa. Entonces, en este escenario, ¿qué evidencias podemos realmente encontrar para deducir de ellas lo que puede ser creíble? No por la teología, no por la religión, no por la fe, sino por la ciencia histórica en relación con la existencia histórica de Yeshua. ¿Por qué esto es importante? Porque esta misma exigencia, piensa bien esto que voy a compartir, porque esta misma exigencia que tú me estás exigiendo, que yo te presente de Yeshua, luego yo te la voy a pedir que tú me la des de Abraham, de Isaac y Jacob. Y yo espero que tú me ofrezcas esas evidencias, porque no podemos tener medidas desiguales, o balanzas desiguales, o pesos desiguales. Lo mismo que tú me estás pidiendo de Yeshua, yo te lo voy a pedir de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yohanan ben Zakkai. Te lo voy a pedir del Rabí Akiva, por supuesto fuera de la Misná y fuera del Talmud. A ver a qué conclusión llegamos. ¿Qué evidencia razonable tú me puedes traer de que el Rabí Akiva existió fuera de la Misná y del Talmud? Y yo te voy a dar las evidencias históricas por las que yo creo que Jesús existió fuera del Código Real. Y al final del día vamos a descubrir que yo tengo más evidencias para creer que Jesús existió que las que tú tienes para creer que Ben Zakkai y Yohanan ben Zakkai existió o que el Rabí Akiva existió. Y si quiero puedo presionarte un poquito más. Tenemos más evidencia para creer que Jesús existió que las que tú me puedes demostrar sobre el Rabí Hillel o el Rabí Shammai. Fuera del Talmud y fuera de la Misná. O sea, ¿qué evidencias razonables tenemos de Yeshua fuera del Nuevo Testamento que nos permitan asumir que efectivamente existió, que enseñó lo que enseñó según las leyes de la ciencia histórica? Yo quiero presentar algunas evidencias en la clase de hoy. Primero, la evidencia arqueológica.
Por supuesto, sé que es muy disputable y discutible lo que te voy a decir ahora. Pero mientras no haya evidencia científicamente válida en contra, esta que te voy a traer tiene un gran valor. Me refiero a un osario que se descubrió en Jerusalén, donde aparece afuera del osario en caracteres hebreos antiguos, Yeshua ben Yosef, hermano de Yeshua. Voy a explicar un poquito esto del osario por varias razones. En primer lugar, porque posiblemente no todo el mundo esté relacionado con el tema. En segundo lugar, porque destruye el mito de que la piedra que hicieron rodar en la tumba de Yeshua es señal de que allí se había enterrado a un rasha, a un malvado. Los otros días salió un video, no sé si Morello se lo vio, que siempre está en la casa de este tipo de cositas que salen por ahí. Pues alguien que conocemos muy bien sacó un video en YouTube diciendo que la piedra que hicieron rodar sobre Yeshua demuestra que era un rasha, porque la costumbre antigua era cerrar la puerta de la tumba a un rasha para que nunca más pudiera salir de ahí. Eso es importante porque lo que voy a decir aquí ahora, desde el punto de vista científico y académico, echa por tierra todas estas historietas y leyendas de personas que dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Y tercero, es importante este osario porque demuestra que Yeshua tuvo hermanos de padre y madre, no primos lejanos, como han hecho creer algunos en la cultura occidental donde nosotros vivimos. Como dicen los colombianos, ponga cuidado. ¿Ok? Ponga cuidado. En el mundo del primer siglo, por lo general, los sepulcros se cavaban en rocas. Incluso en algunos lugares del mundo todavía se practica eso. Halágicamente hablando, una tumba en roca se considera una tumba hecha en el suelo y cumple con los requisitos halágicos del polvo vuelve a la tierra donde era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces se envolvía el cuerpo en una sábana, se amortajaba, se le ungía con perfumes y aceites aromáticos para proteger el lugar de mal olor. Y según la documentación ofrecida por la Academia de Ciencias y de Humanidades de Israel, el Instituto de la Autoridad de Antigüedad de Jerusalén, que es el máximo organismo arqueológico en Israel, el máximo organismo arqueológico de Israel, publicó un artículo en 1994 donde presenta un catálogo de osarios judíos en posesión del Estado de Israel. Y según esta fuente, en los casos que contaban con mayores recursos, se hacía rodar una piedra a la entrada de la cueva para evitar el saqueo de las tumbas. No porque estuvieran escondiendo a un rasha, sino para evitar el saqueo de las tumbas. Y para evitar que se violara de forma humillante al principio de la Torah de que a un colgado no dejarás que pase la noche colgado, sino que hay que darle sepultura. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Los romanos mataban sin piedad. Los romanos del Imperio Romano, no van a pensar los romanos de ahora, ¿okay? Los romanos de la época del Imperio Romano mataban sin piedad. Cuando crucificaban a las personas por los delitos creados, inventados, reales o imaginarios, lo que fuera,
no pensara usted que los trataban con la dignidad con que hoy tratamos a un asesino en los Estados Unidos, por ejemplo. Porque en nuestro país y en los países desarrollados del mundo, aún a los asesinos se tratan con dignidad a la hora de aplicarles la pena capital. Así no hacían los romanos. Cuando los romanos crucificaban un montón de gente, luego los mataban, los tiraban a fosas comunes. Y ahí venían los perros por la noche y se iban comiendo a la gente, los cadáveres. Era todo un espectáculo. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Los judíos tomaban a los que morían en esas condiciones, los colocaban en una cueva, les ponían una roca en la cubierta, en la tapa, para evitar el saqueo y la humillación de ver a perros comiéndose cadáver de un ser humano. Estas tumbas, esa es la verdadera razón. No es que estamos escondiendo a un rasha para que no saliera nunca a la luz. ¿Okay? Estas tumbas, según este mismo documento, estaban compuestas de 2 cámaras. Los familiares del difunto esperaban un año a que el cuerpo envuelto en ese sudario blanco se descompusiera. Y una vez que el cuerpo estaba descompuesto, quedaban solamente los huesos, se exhumaban y eran recogidos por los familiares y depositados en una caja pequeña de piedra caliza a la que llamaban osario. Y entonces normalmente se identificaba, ¿okay?, a quién pertenecía esos huesos. Y esta caja era traída y se colocaba lo más cerca posible de Jerusalén. Y luego se leía el testamento y si había alguna herencia, entonces se repartía la herencia. De paso, esto es lo que explica las palabras de Yeshua, aquel hombre, cuando le dice al maestro, te seguiré, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Y Yeshua le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Que cualquiera que oiga a Yeshua hablando así, dice, wow, qué duro, ¿no? En realidad, lo que está en juego es esto. Piensan que, según la ley judía, cuando muere un familiar directo, un judío tiene que estar 7 días de luto, los días de Shiva. Y esos días de luto, uno no sale de la casa. Por padre, por madre, por esposa, por esposo, por hijo, por hija. Okay, no se sale de la casa. Están 7 días guardando luto en la casa. Si este hombre se encontró con Jesús en el camino, quiere decir que ya su papá había muerto. Porque lo contrario no podía haberse encontrado en el camino. Y cuando le dice, deja primero que vaya en tierra a mi padre, ya el padre ha sido una semana que había sido muerto. Entonces, ¿qué está esperando? Está esperando el año para exhumar los restos, guardarlos en un osario y entonces recibir la herencia. Y es por eso que Jesús le dice, como están las cosas, ¿tú crees que yo voy a esperarte un año a que tú tengas tu herencia para entonces venir y seguirme? Deja que los que no entienden lo que está pasando se encarguen de eso y ven, tú sígueme ya mismo. En todo caso, se encontró este osario que decía en su inscripción exterior, que dice en su inscripción exterior, Jacob ben Yosef, hermano de Yeshua. El hallazgo lo traigo a colación porque fue publicado por Biblical Archaeology Review, que es una revista especializada que uno respeta mucho. Y posiblemente, según los estudiosos que trabajaron en este caso, es el descubrimiento más importante de la arqueología luego de los rollos del Mar Muerto. Por supuesto, se le hicieron pruebas de laboratorio realizada por un organismo independiente, el Geological Survey de Israel, y confirmó que la piedra caliza del osario proviene de Jerusalén y que la fecha en que se estableció ese osario es del año 63 después de Yeshua. Esto confirma, todo esto es coherente porque nosotros sabemos por el Nuevo Testamento
que existió, que Yeshua tuvo un hermano que se llamó Jacob, que fue muy popular en aquellos días. Ahora, el nombre Jacob es también muy popular en la historia judía y también Yeshua es un nombre muy popular. Cualquiera puede decir, bueno, ¿cómo nosotros sabemos que Jacob es ese Jacob y Yeshua que se menciona ahí es ese Yeshua? Independientemente, no hay forma de probarlo. Pero cuando tú juntas Jacob ben Yosef, hermano de Yeshua, está dando tres evidencias que por la ley de probabilidades es imposible que se refiera a otra persona. ¿Cómo tú puedes conseguir a alguien que se llame Jacob, que tenga el mismo papá, que se llame Joseph y que tenga un mismo hermano que se llame Yeshua? Ya ahí estamos hablando de realidades coherentes y que tienen fuerza dentro del método histórico. Podemos decir entonces que tenemos una evidencia probable y creíble que se trata de Jacob, el hermano de Yeshua, quien vino a ser el presidente del Beit Din Nezarita posteriormente y que fue asesinado por una turba enfurecida para el año 62-63. Puedo decir algo que creo interesante acerca de Jacob, Jacob HaSadik, el hermano de Yeshua. La historiografía fecha este evento para el año 63. Josefo, el historiador judío de mitad del primer siglo, en su obra Antigüedades 29:9:1, en ese párrafo, nos dice algo importantísimo del asesinato de Jacob por el sumo sacerdote de aquel año, Anás ben Anás o Ananías. Le voy a citar lo que dice Josefo. Ananías, que era el sumo sacerdote, Ananías, en este año 62-63, Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Jacob, el hermano de Yeshua. Causó que el Sanedrín juzgase a Jacob, el hermano de Yeshua, quien era llamado el Mesías o quien era conocido como el Mesías, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Eso dice Josefo, el historiador judío, a fines del siglo I. Observa la fuerza de esta evidencia. Un judío del primer siglo que no es un seguidor de Yeshua hasta donde sepamos, menciona a Yeshua por nombre, lo identifica con un hermano llamado Jacob y menciona el sumo sacerdote responsable de la muerte de Jacob, Ananías. Egesipo, un historiador del siglo II, confirma esto. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, confirma esto. De manera que cuando juntamos todas estas evidencias, tiene suficiente credibilidad para considerarlo una evidencia histórica probable, creíble acerca de Yeshua. Jacob, el hermano, hijo de Joseph, hermano de Yeshua, cuando el propietario del osario fue a presentarle una feria en Israel, fue llamado por la policía. El Instituto de Antigüedades de Israel confiscó el osario y el propietario fue detenido por la policía y acusado de una fabricación. De que el osario era una mentira, era una fabricación. Estamos en presencia, supuestamente, de una falsificación. Y se hizo un juicio. Y varios años después, el juez que presidía el caso decidió, juzgó, en el tribunal se juzgó que el propietario era inocente, que la acusación de una falsificación
no prosperaba y que lo más probable es que fuese cierto, que fuera un artículo arqueológico válido. Lamentablemente para todos nosotros, para tener incluso más fuerza en la evidencia, las pruebas realizadas por la policía, que no fue una policía experta en temas arqueológicos, dañó la inscripción al punto que ahora es difícil hacerle nuevos estudios. En todo caso, el tribunal israelí responsable del hecho ordenó que el osario fuese devuelto a su dueño y hoy se usa para mostrarlo en exhibición en diferentes lugares. Esta es una evidencia física. Es una evidencia arqueológica externa, posiblemente creíble, si podemos aceptarlo así, de la existencia de Yeshua en el primer siglo. El hecho de que Jerusalén, y no puedes perder esto nunca en tu perspectiva, el hecho de que Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 y después destruida de nuevo, lo que quedó destruida de nuevo por Adriano, las fuerzas de Adriano en el año 132 que fue arada, significa que la mayoría de las evidencias físicas, arqueológicas de aquella época están enterradas 20, 30 metros de profundidad en la tierra y es muy difícil recuperar ahora toda esa información. El que tengamos este documento, este osario, es extraordinariamente importante 2000 años después, con toda la destrucción de Jerusalén, varias veces que ha tenido lugar desde esa fecha. Por supuesto, no van a faltar los científicos puntillosos que nunca han visto, ni oído, ni se sentaron nunca a comer con Sócrates o con Platón y creen ellos. Estos mismos científicos van a rechazar por el momento esta evidencia, pero está ahí. Es una evidencia objetiva, es coherente con el testimonio de Josefo, es coherente con el testimonio de Gesipo, es coherente con el testimonio de Eusebio de Cesarea y es coherente con la información que tenemos en el Código Real. Ahí hay una evidencia creíble de la existencia de Yeshua, históricamente hablando, fuera del Nuevo Testamento. ¿Qué otras evidencias tenemos? Tenemos fuentes que provienen fuera del Nuevo Testamento que mencionan a Yeshua. Y a la hora de hablar de estas fuentes tenemos que pensar en términos de la realidad del mundo antiguo, no en términos de la realidad del mundo moderno o del siglo XXI donde ahora estamos, por ejemplo. En el mundo antiguo, los días de Yeshua y anterior a los días de Yeshua, era un mundo de analfabetos, era un mundo iletrado. La mayoría de la gente en aquella época no sabía leer ni escribir. Para que tengan una idea, se han hecho estudios sobre este asunto. Se considera que en los días de Yeshua, una persona que supiera escribir su nombre, solo escribir su nombre, se consideraba letrada. Solo saber escribir el nombre, se considera letrada. Estudiosa, sabia, culta, solamente por escribir su nombre. Quiere decir, 90% de la población del mundo no sabía leer ni escribir, 2000 años atrás. 90% de la gente no sabía leer ni escribir. Y por otro lado, como la gente no sabía leer ni escribir, la gente común prefería tener toda la información oral, porque eso sí ellos lo podían entender y eso sí lo podían ellos guardar en la mente. Por eso los acuerdos se hacían oralmente, no escrito. Usted le ponía por escrito algo a una persona, él no sabía que está escrito ahí. Él no le gustaba, los acuerdos no se hacían por escrito, no. Dime qué es, dímelo. Yo lo recuerdo, yo te digo, damos la mano, hecho. Así era que se hacían las cosas antes. No por escrito. No hacemos negocio a menos que me lo digas. No por escrito, no, negocio por escrito no. La letra mata. Ahora entienden por qué Raúl dice eso.
Ahora entiende por qué Yeshua dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Ahora entiendes por qué Ras Shaul dice, yo no tengo que escribir cartas de recomendación, ustedes son mis cartas de recomendación, está escrita en el corazón de ustedes. Y ahora entiendes por qué Ras Shaul dice, la fe viene por el oír. Porque él se cogía un rollo, se abría, o una carta, o lo que fuera, un pergamino, el que sabía leer leía, y el resto que no sabía leer ni escribir escuchaba. Y así que aprendían. Por eso Ras Shaul dice, la fe viene por el oír. Si Ras Shaul hubiera escrito hoy día, habría dicho, la fe viene por leer o por estudiar. Pero ese no era el caso en el mundo antiguo. Entonces, dentro de este contexto, que uno puede entender un montón de cosas que aparecen incluso en el Nuevo Testamento, quiere decir que no tenemos que asombrarnos por qué no existan pruebas externas escritas que testifiquen acerca de la vida de personajes antiguos, porque esa no era la costumbre de la época. Es el caso de Pilatos, por ejemplo. Si nosotros fuéramos a juzgar la existencia histórica de Pilato porque tengamos documentos antiguos que prueben su existencia histórica con testigos oculares o con documentos que Pilato mismo escribió, tendríamos que decir que Pilato no existió. Pilato no dejó nada escrito, nada que sepamos hasta ahora. Y lo mismo sucede con Fabio Josefo, el historiador judío de fines del primer siglo que mencioné. Hay una obra que les recomiendo a todos, los que les gusta estudiar y profundizar en estas cosas. Hay una obra que les recomiendo a todos que la lean. Se llama Cambridge Companion of the Talmud and Rabbinic Literature. Es una obra para estudiantes serios de estos temas. Y justo en la introducción de esta obra científica, dice lo siguiente, y cito para ustedes, preste atención. Uno de los pocos rasgos del Talmud y otros escritos rabínicos que parecen ser útiles para fechar los textos es la costumbre rabínica de afirmar las leyes y otras enseñanzas en los nombres de sabios y maestros específicos. Durante el primer siglo de estudios talmúdicos modernos, muchos asumieron que la seguridad de las fechas en las que un maestro específico floreció permitiría a los historiadores ubicar la fecha de composición de sus enseñanzas. Pero es precisamente el carácter de no authorate, es decir, no había copyright en aquella época, de la literatura rabínica que nos impide asumir con algún grado de certeza histórica que Rabí Akiva o cualquier otra figura rabínica citadas en las discusiones talmúdicas realmente dijo lo que se le atribuye. De hecho, y escuche bien esto, para la mayoría de los sabios rabínicos no tenemos referencias históricas o biográficas externas. No tenemos referencias históricas o biográficas externas, ni tenemos extensas biografías internas. En el mejor de los casos, sabemos tanto sobre estas importantes autoridades rabínicas como Hillel, Rabán Gamaliel, Rabino Akiva o Rav, como las que sabemos del Jesús histórico. Solo que en este caso son menos aún. En otras palabras, sabemos más del Jesús histórico que del Rabí Akiva, que Rabán Gamaliel, que el Rav, que Hillel, etc. Observa la fuerza de esta declaración académica. En el mejor de los casos, sabemos tanto sobre estas importantes autoridades rabínicas como Hillel, Rabán Gamaliel, Rabino Akiva, como la sabemos del Jesús histórico, a menudo menos aún. En otras palabras, lo poco que se sabe acerca de Yeshua, aún se sabe menos acerca de Hillel
o acerca de Akiva, o acerca de Ramá, Rabba Gamaliel, Rabino Gamaliel, y resto de los sabios judíos de aquella época. Es decir, que como sucede con Yeshua, sucede con los otros sabios rabinos de esa época, como Yohanan ben Zakkai del año 70 al año 90 aproximadamente, como el rabino Akiva del año 90 al año 132 después de Yeshua, que ya mencioné, de los cuales solo sabemos por la Misná o por el Talmud. Encontrar entonces documentos antiguos que nos hablen de estos personajes es raro, porque esa no es la costumbre de la época. Lo mismo aplica a Yeshua. Los escritos que nos hablan de Yeshua son pocos, como son pocos los de los otros sabios también. Y sabemos por qué. Sin embargo, en el caso de Yeshua, tenemos abundancia de información histórica. Y voy a mencionarte, aparte de este hecho arqueológico que acabo de mencionar de Jacob, hijo de Joseph, hermano de Yeshua. Plinio el joven, el año 112, es decir, principios del siglo II. Plinio fue un oficial romano de fines del primer siglo y principios del segundo, que escribió, se carteó con el emperador Trajano, buscando consejo de cómo manejar ciertas cosas en la región que el emperador le había asignado a él en lo que hoy es Turquía. Recuerda algo, recuerda que los procónsules, los prefectos o los gobernadores romanos tenían dos compromisos con el emperador. ¿Cuáles eran esos dos compromisos? Primero, mantener la paz en la región. Roma quería que en su imperio hubiera paz. La paz romana se imponía. Usted es el responsable de que haya paz en esa región. Segundo, que los impuestos no me falten. No me pueden faltar los impuestos. El prefecto, el gobernador, tenía que cumplir con esos dos requisitos. Plinio, este gobernador establecido por Trajano para administrar esta región de Poncio y Bitinia, lo que hoy es Turquía, le escribe al emperador preguntando acerca de cómo algunas instrucciones de cómo mantener el orden social en aquella región, porque estaba experimentando muchos motines y muchas revueltas. Y medidas fueron tomadas para preservar el orden. Entre esas medidas se estableció una muy importante, lo que hoy llamamos la ley Marshall. Está prohibido andar a cierta hora y está prohibido tener reuniones en público para evitar alzamientos populares. Y en una carta al emperador, carta conocida como la número 10, Plinio, el joven, le dice al emperador: he encontrado un grupo de ilegales. Mira esto, he encontrado un grupo de ilegales llamados cristianos, se reúnen a ciertas horas del día para orar, comen juntos y tributan un servicio religioso a un tal Cristo. Esa es la carta, a un tal Cristo. La carta no menciona a Yeshua. Habría sido excelente para nosotros si hubiese mencionado a Yeshua. Lamentablemente no nos dice nada de Yeshua, no nos dice quién era, no nos dice qué era lo que enseñaba, pero lo menciona. Y todos los historiadores están de acuerdo que eso es una referencia histórica a Yeshua, llamado el Mesías, que se traduce al griego como Cristo. Así que ya para fines del primer siglo y comienzos del segundo siglo se afirma de una fuente diferente al Nuevo Testamento de la existencia de seguidores de Yeshua entre no judíos de una región importante del Imperio Romano. Y ahí tenemos una evidencia. El segundo testigo histórico que podemos traer a la mesa siguiendo las reglas de la ciencia histórica que nos hemos impuesto en esta conferencia es Suetonio. Suetonio fue
un historiador romano de comienzos del segundo siglo, un tiempito después de Plinio el Joven. Y en un comentario casual, así como mencionándolo de paso, trata un hecho que, según la mayoría de los historiadores, es una referencia histórica a Yeshua. Hablando de la vida de Claudio, el emperador romano entre los años 41 al 54, este personaje, Suetonio, menciona algunos disturbios sociales que tuvieron lugar en Roma, escuche esto ahora, causada por judíos que discutían entre sí acerca de un tal Crestus. Observa eso. Problemas, disturbios sociales en Roma entre los judíos por discusiones acerca de un tal Crestus. ¿Quién fue este judío? Llamado en la lengua latina de Suetonio Crestus, por quien habían discusiones en la comunidad judía de Roma para esta época. Los historiadores miran el nombre como una evidencia de una mala traducción de Cristos y por cuyas discusiones hubo disturbios en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Roma, que el emperador consideró peligrosas para el imperio. Y eso fue lo que causó, entre otras cosas, que Claudio firmara un edicto de expulsión de los judíos de Roma. De hecho, esa declaración imperial de expulsión de los judíos de Roma en los días de Claudio aparece en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 18. Y esto aumenta las posibilidades de que, en efecto, como la mayoría de los historiadores nos dicen, es una referencia a Cristo, sea la traducción de Mashiach en hebreo. Históricamente, este hecho es creíble y por lo tanto nos sirve de evidencia a los efectos de esta conferencia. Entonces, tenemos una evidencia arqueológica, tenemos el testimonio de Plinio el Joven, tenemos el testimonio de Suetonio. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro testimonio, más o menos para la misma fecha, de otro historiador romano de esa época llamado Tácito. Tácito escribió varias obras, una de las cuales, posiblemente la más importante, Análisis del Imperio Romano, fechada para el año 115, es decir, principios del segundo siglo, donde él menciona al emperador Nerón. Nerón fue el emperador romano en los días finales de Rabino Shaul en Roma. Posiblemente Shaul muere en el año 68 en Roma por esto que voy a explicar de Nerón, según Tácito. Nos dice Tácito que Nerón tenía serios problemas mentales. Que él quería hacer cambios arquitectónicos en la ciudad de Roma, pero el Senado se le oponía y entonces ordenó quemar la ciudad para poder justificar sus planes de construcción con nuevas estructuras arquitectónicas. ¿Y qué hizo? Al quemar la ciudad para poder desarrollar sus ideas de arquitectura nueva, le echó la culpa del incendio a los cristianos. Y según Tácito, en su obra citada, 1544, dice, Cristos, del cual derivan su nombre los cristianos, fue ejecutado por las manos del procurador Poncio Pilato en los días de Tiberio. Ahí tenemos otra información histórica. Por supuesto, él cuenta también cómo las enseñanzas de este Cristus ejecutado por Pilato primero aparecieron en Judea y luego en Roma. Aunque no sabemos nada más de sus enseñanzas, aunque no sepamos nada más de sus dichos, ni por las razones por las cuales se le hizo juicio o fue condenado, los informes de Tácito aportan una evidencia creíble
sobre la existencia histórica de Yeshua, por lo menos aprendemos lo siguiente. Primero, que hubo un personaje judío llamado el Mesías, o Cristo en la traducción, que vivió en los días de Poncio Pilato, prefecto de Judea. Tercero, que vivió cuando Tiberio era el emperador, que fue ejecutado por Pilato y que sus enseñanzas aparecieron primero en Judea y llegaron incluso a la ciudad imperial de Roma. Todo eso se deduce de esa información histórica que tenemos de Tácito. ¿Qué más tenemos? Les voy a dar otra evidencia. ¿Cuántas van ya? Tenemos el osario. ¿Quién más tenemos? A Plinio. ¿Quién más tenemos? Suetonio. ¿Quién más tenemos? A Tácito. Les voy a dar otra más. Flavio Josefo. Flavio Josefo fue sin duda una de las figuras judías más importantes en Israel en el primer siglo. Ya mencioné algo de él previamente. Voy a decir algunas cosas que usted debe conocer acerca de Flavio Josefo. Josefo perteneció a las familias aristócratas de Israel. Tuvo acceso al estudio, sabía leer, sabía escribir, conocía el hebreo, conocía el arameo, conocía el griego. Aunque él no era dado a estudiar lenguas extranjeras, conocía el griego. Nació unos años después de Yeshua. Se cree que nació en el año 37 y muere hacia fines del siglo I, posiblemente en el año 100. Cuando los nacionalistas celotes levantan la revuelta judía contra Roma en el año 66, nombraron a Josefo comandante en jefe del ejército de Israel en Galilea. Para hacer la historia corta e ir a lo que nos interesa, en un punto de la revuelta, las tropas de Josefo fueron rodeadas por los guardias romanos, por las legiones romanas, y cuando se vieron que iban a todos a ser masacrados por los romanos, Josefo reunió a su ejército, que no era muy numeroso, pero importante. Le dijo, antes que los romanos nos humillen, nos vamos a suicidar. Entonces vamos a echar suerte, igual que pasó después en Masada. ¿Okay? Primero, antes que Masada, pasó esto en la Galilea. Josefo reunió a todo su ejército y dice, esto es lo que nos va a pasar si los romanos cogen, nos van a humillar, nos van a hacer esto, los perros nos van a comer nuestros cuerpos, nos van a tirar en fosas comunes, nos van a humillar hasta la muerte. Mejor nos matamos y que tenga Roma una victoria pírrica. Vamos a echar suerte. La suerte va a ser así, el primero que le toque, ¿okay? Mata a su compañero, ¿okay? El otro mata al que mató primero, y así el otro, hasta que el último se mata a sí mismo y nos matamos todos. Cuando lleguen aquí, nos van a encontrar todos muertos. Por esas coincidencias, Josefo fue el último con un compañero en la lista de las suertes. Cuando todos se fueron matando y llegó el caso a Josefo, él le dice a su compañero, ¿y por qué nos vamos a matar? ¿Por qué no nos pasamos a los romanos? A ver, de pronto podemos preservar la vida. Y entonces así lo hicieron. Él traicionó, lamentablemente a Josefo se considera como un traidor, ¿okay? Por eso que hizo. Pero mire cómo son las cosas. Él se entrega con su compañero a las autoridades romanas y fue traído delante del general Vespasiano y preguntado sobre la guerra, tratando de sacarle información. Y cuando el general Vespasiano ve la inteligencia de Josefo, le perdona la vida. Y un día, cuando Vespasiano con su hijo Tito está avanzando hacia Jerusalén, tuvo una reunión con Josefo, y Josefo le dijo, tengo una profecía para ti. Le dijo, una profecía. He recibido una revelación de Dios de que muy pronto tú vas a ser el próximo emperador.
Cuando Vespasiano oyó eso, para su sorpresa, le perdonó la vida. Ahí sí dijo, ahora tú vas a ser mi socio en esto. No pasaron unos días de haber dicho eso, cuando llega un heraldo de Roma que Nerón se había suicidado y que el Senado está diciendo a Vespasiano, deja a tu hijo al frente de la guerra y regresa a Roma porque tú vas a ser el próximo emperador. Y se cumplió el sueño de la profecía, ¿no? de Josefo. Al ver que su profecía fue cumplida, entonces Vespasiano lo nombró a el historiador personal. De hecho, lo usaron como intérprete para ver si los judíos en Roma se rendían y no había necesidad de destruir la ciudad. Esto causó que entonces Josefo tuviera la protección imperial y tuviera los recursos y la tranquilidad para escribir todas sus obras, algunas de las cuales han llegado hasta nosotros, como es el caso de Antigüedades Judías o Guerras Judías. Justo en su obra, Antigüedades de los Judíos, Josefo menciona este caso del malvado Ananías, al que yo hice mención previamente, que habla de Jacob, el hijo de Joseph, hermano de Yeshua. Y Josefo escribió que efectivamente Ananías mató a Jacob. En el capítulo 20, 9:1, él dice, el hermano de Yeshua, conocido como Mashiach. De esta cita de Josefo se infiere la existencia histórica de Yeshua, quien tuvo un hermano llamado Jacob, que fue asesinado por Ananías. Todo eso está confirmado por el propio Nuevo Testamento, mencionando incluso el nombre de Yeshua. Lo interesante es que en otra parte de la obra, miren lo que escribe Josefo, voy a traducirles. Dice, para este tiempo apareció Yeshua, un hombre sabio. Fue reconocido por sus buenas obras y fue seguido por muchos judíos y por muchos gentiles. Y Pilato, siguiendo una acusación hecha por algunos de entre nosotros, lo crucificó. Y hasta el día de hoy, la secta de sus seguidores continúa. Por supuesto, aquellos que van a estar viendo hoy o posiblemente mañana, porque todos los enemigos de Yeshua ven las conferencias mías. Así que usted y sus lacayos, como es el nombre que tú sabes usar, yo sé que vas a ver estas conferencias. Y si tú eres inteligente, te habrás dado cuenta que yo no mencioné la interpolación. Porque sabemos del cuentito de la interpolación. Sabemos de una interpolación que fue hecha por los cristianos en tiempos posteriores, que no forma parte del testimonio de Josefo. Esa interpolación dice, para este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que podemos llamarle un hombre. Y esta clara adición posterior es la que todos los historiadores están de acuerdo hoy día, que no formó parte del texto original. ¿Por qué? Porque tiene consideraciones teológicas importantes. Yo quiero decirte algo. Mientras más fuerza teológica tengan las declaraciones sobre Yeshua, más lejos está ese testimonio de las enseñanzas de Yeshua. Rewind. Lo voy a decir de nuevo. Eso es una regla. Eso lo vamos a estudiar a fondo en la yeshiva, ¿ok? Pero esta es la regla. Cada vez que tú leas algo de Yeshua, mientras más lenguaje teológico tenga, menos posible que sea de Yeshua. Y este es el caso. Se ve que es una fabricación teológica posterior. Pero el texto original, sin la adición posterior, nos dice muchísimo de Yeshua. ¿Qué nos dice? Nos dice que para el tiempo de Pilato existió un judío llamado Yeshua.
nos dice que fue conocido por un sabio maestro de Torah, caracterizado por realizar obras muy buenas y meritorias. Nos dice que fue acusado por judíos, por ciertos judíos, de entre nosotros. Acuérdate que él era de la aristocracia. La aristocracia eran los que tenían el control del templo. No son los fariseos, maestros de Torah de los días de Yeshua. Eran los aristócratas que tenían el dominio del templo con todas las implicaciones políticas que eso tenía. Lo acusaron delante de Pilato. ¿Qué más nos dice? Que Pilato lo crucificó. ¿Qué más nos dice Josefo? Que tuvo seguidores judíos y seguidores no judíos. ¿Qué más nos dice Josefo? Que para fines del primer siglo, Yeshua tenía seguidores judíos y no judíos en lugares tan lejanos que estaban más allá de los bordes de la tierra de Israel. ¿Tenemos más evidencias? Podemos acudir a los escritos rabínicos para buscar más evidencias. Algunos han dicho que Yeshua, o en la forma posiblemente despectiva en que en los escritos rabínicos aparece como Jesús, se menciona en el Talmud. Vamos a decir que esto es importante. Los rabinos talmúdicos, los rabinos que reformaron el judaísmo después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, los rabinos talmúdicos, que son los herederos de esos que reformaron el judaísmo a partir de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, existieron entre los años 200 al 500 después de Yeshua. El Talmud, como ya sabemos, es una colección de escritos judíos, de sabios judíos, que tratan de explicar la Mishnah, que es otra colección de escritos judíos, terminada de producirse aproximadamente en el año 180 al año 200 después de Yeshua, por Yehuda Nasi. El Talmud, tanto el de Babilonia como el de Tiberias, conocido como Jerusalmi, contiene de todo. Contiene discusiones legales, jurisprudencia judía, historia, fábulas, leyendas. Muchas de sus afirmaciones históricas posiblemente vayan hasta atrás, hasta los días del Segundo Templo. Ahora, desde el punto de vista académico, y esto es muy importante, desde el punto de vista académico, el Talmud no resulta crítico como fuente histórica confiable. ¿Por qué? Porque realmente nos habla solo de la vida judía, de la ley judía, de las costumbres judías en el periodo histórico comprendido entre los años 200 al 500 después de Yeshua. Aun cuando pueda contener información que se transmitió oralmente desde muchos años antes. Es interesante que Yeshua no se menciona para nada en la Mishnah. No hay una sola palabra en la Mishnah que trate con Yeshua. La Gemara, que es una explicación de la Mishnah, menciona a Jesús. Pero lo hace en un contexto que no lo puedes perder de vista. ¿Por qué? Porque en los días del Talmud, es decir, los años 200 al 500, el cristianismo ya era bien establecido, ya controlaba la vida política de todo el imperio romano, a partir del siglo IV, a partir del siglo V. Entonces, las tensiones entre el cristianismo y el judaísmo en el exilio, de donde surge la Gemara, eran inmensas. Mucho del material sobre el cristianismo y sobre Yeshua que podríamos encontrar en el Talmud son de carácter apologético, no histórico. Entonces no nos sirve. Este es el caso, por ejemplo, de la leyenda de Ben Pandera. Ben Pandera es una ciencia ficción, una historieta de ciencia ficción, una leyenda que ningún historiador serio la puede ubicar de otra manera. Es una leyenda apologética, defensiva de los judíos de la época talmúdica contra el antisemitismo cristiano de aquellos días.
Recuerden que para esa época el cristianismo estaba enseñando que Yeshua no tenía padre. El cristianismo estaba enseñando que Yeshua nació de una mujer virgen. ¿Cómo se dice virgen en griego? Partenos. Así se dice virgen en griego. Entonces un judío escribió Ban Pantera, que es un juego de palabras con Partenos, para decir, en realidad, el nacimiento de Yeshua no se conoce, que no tuvo padre, ¿ok? Porque él en realidad no se sabe quién es el padre, porque Miriam, su madre, se acostó con un soldado romano llamado Pantera, que es un juego de palabras, Pantera Partenos, ¿ok? En griego. Y entonces él es un hijo bastardo. Eso es lo que tenemos, eso es apologético, eso no tiene ningún valor histórico. Entonces, mientras los cristianos estaban batallando contra la comunidad judía, diciendo que Jesús es el hijo de Partenos, de la Virgen, los judíos repostaron Yeshua, hijo de panteras, un juego de palabras, un juego de apologética. Ambas narrativas, tanto la cristiana como la talmúdica, son pura leyenda. No tiene sentido cuando estudiamos estas cosas en su contexto apropiado. Es decir, 500 años después de Yeshua, en medio de tensiones políticas y de intereses políticos y religiosos entre el cristianismo y el judaísmo talmúdico. En otra referencia, el Talmud menciona a Yeshua o Yesu como un mago, como un hechicero que aprendió artes ocultas en Egipto, como los cristianos decían que Yeshua fue a Egipto y de Egipto llamé a mi hijo. Dice, sí, es verdad, él fue a Egipto, pero fue a Egipto como adulto a aprender hechicería. ¿Se acuerdan que en Egipto estaban los magos, los hechiceros? Entonces aprendió a hacer hechicerías allá y cuando él regresa, pues esos eran los poderes que estaban operando en él. El Talmud también, eso es pura leyenda. El Talmud también habla de un tal Jesús que tuvo 5 discípulos, que fue colgado en un madero para el tiempo de Pesaj, en el mes de Aviv, etc. Todas estas cosas uno las encuentra en el Talmud, pero no tienen valor histórico de ningún tipo. ¿Por qué? Porque un estudio crítico del Talmud revela que este personaje Jesús, del cual se habla en el Talmud, no tiene nada que ver con el Yeshua histórico del cual nosotros estamos hablando, sino posiblemente de otras figuras comúnmente llamadas Jesús que se hicieron 150, 180 años antes de Yeshua. Por otro lado, tomar informes tan distantes de Yeshua como 500 años después, que es la época talmúdica, no tiene valor para la ciencia histórica. He dicho todo esto porque creo que es importante en el contexto de la conferencia que nos ocupa en el día de hoy. Tú no vas a encontrar, y esto es un dato interesante, tú no vas a encontrar ni en los escritos de los paganos, ni en los escritos judíos, ni en los escritos rabínicos, no vas a encontrar ningún escrito desde el primer siglo hasta la época talmúdica, en el siglo V, no vas a encontrar ni en las narrativas siquiera de cristianos apologistas discutiendo con judíos en los primeros siglos de la era actual, que alguna vez la discusión se ha centrado en si existió o no históricamente Yeshua. Eso nunca fue la discusión. Entonces, por ejemplo, tú puedes tomar la obra Diálogo entre Justino, un cristiano apologista, y Trifo, un judío apologista del judaísmo de la época. Y en ningún momento este judío, Trifo, defiende el punto de que Yeshua no haya existido históricamente. La discusión nunca fue acerca de si existió o no un personaje llamado Yeshua. Que estaban dando los cristianos era correcta. En otras palabras, el tema de la historicidad de Yeshua es un tema de nuestro tiempo. Es un tema de la modernidad, no es un tema de la antigüedad. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Bueno, mis amigos, hemos venido volando por varias horas en este magnífico viaje
que hemos llamado ¿Existió realmente Yeshua? Y es hora de comenzarnos a preparar para el aterrizaje. Alguien dijo una vez que para un creyente no hacen falta evidencias y para un incrédulo ninguna es suficiente. Pero ahí están los hechos. Yo no creo hoy, y voy a decir esta declaración con toda responsabilidad, ¿ok? Y quiero que escuches bien lo que voy a decir. Yo no creo hoy en Yeshua. Y luego busco las evidencias. Yo he mirado las evidencias, académica e históricamente, y luego he reconocido su existencia y sus reclamos. En otras palabras, me he convencido histórica y académicamente que esas enseñanzas y esos reclamos están en línea con la Torah, están en línea con los profetas y están en línea con la redención del judaísmo en toda nuestra larga historia. Y por supuesto, no he usado en esta serie información proveniente del Código Real, que aporta la más grande colección de evidencias inimaginables. Basta leer nuestros masoretas para darnos cuenta de ello. Basta leer las cartas de Rabino Shaul. Y para información de ustedes, quiero decirles, no se dejen malinformar. Los evangelios, lo que se conoce popularmente como los evangelios, fueron escritos posteriores a las cartas de Pablo. Es decir, las primeras evidencias que nosotros tenemos del Yeshua histórico no vienen de Yeshua, y los primeros escritos que tenemos de las enseñanzas de Yeshua son las de Rashaul. Ten siempre presente que esos documentos que se llaman evangelios no fueron los primeros escritos que surgieron sobre Yeshua, fueron las cartas apostólicas. Quiere decir, cuando Rabino Shaul, el apóstol Pablo, escribió, él no sabía nada absolutamente de los evangelios, porque no habían sido escritos. Pablo entendió a Yeshua como su hermano mayor, una figura histórica plena. Pablo entendió a Yeshua como un maestro de Torah, descendiente biológico de David, y que su vida responde a las exigencias mesiánicas tratadas en la Torah y tratadas en los profetas. Shaul no enseñó de un Yeshua mitológico, venido de una galaxia exterior. Shaul, cuando tú lo entiendes bien, y cuando tú lo estudias bien, enseñó de un judío, descendiente físico de David, nacido de una mujer judía dentro del judaísmo. De hecho, nosotros tenemos dichos de Yeshua que no aparecen siquiera en los masoretas, en los evangelios, sino solamente en las cartas de Pablo. Muchas de las decisiones rabínicas y las responsas rabínicas que nosotros encontramos en las cartas de Pablo le fueron reveladas por el propio Yeshua, y nada de estas cosas aparecen en los llamados evangelios. Y cuando leemos de un hombre así, que estuvo dispuesto a perder su vida y a entregar su vida por lo que enseñaba, y uno lo oye decir, porque yo recibí de Yeshua lo mismo que les he pasado a ustedes, la fuerza de eso tiene mucho valor histórico, porque demuestra la costumbre rabínica del primer siglo de pasar información oral de maestro a discípulo. Y de Rabino Shaul aprendemos al menos las siguientes cosas de Yeshua. Aprendemos que fue una figura histórica. Aprendemos que fue judío. Aprendemos que nació de una familia judía, que tuvo padres judíos, que tuvo hermanos judíos. Aprendemos que fue un descendiente directo del rey David.
Aprendemos que uno de sus hermanos se llamó Jacob y que vino a ser pilar del movimiento nezarita del primer siglo. Aprendemos que tuvo discípulos judíos, aprendemos que tuvo familia, aprendemos que tuvo un maestro de Torah, aprendemos que dirigió personalmente el Seder de Pesa en la noche que fue apresado. Aprendemos que murió por conspiración de judeanos aristócratas de Jerusalén y aprendemos que murió por crucifixión. Todo eso, toda esa información nos viene de los escritos de Rav Shaul. Sin embargo, yo no te he mencionado a Rav Shaul en esta conferencia como testigo histórico de Yeshua. Dime qué experimentas, honestamente, qué experimentas en tu conciencia y en tu inteligencia cuando tú oyes a un judío del primer siglo decir lo siguiente: no te he dado a conocer estas cosas siguiendo mitos o fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Porque nosotros estuvimos allí con Él. Cuando escuchamos esa voz venida del cielo: este es mi Hijo, el amado, en el cual mi alma se deleita. Y nosotros escuchamos esta voz enviada del cielo cuando estamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué sientes cuando oyes una expresión así de un testigo ocular? La fuerza de este testimonio es tremenda. Sin embargo, yo no te la he traído como evidencia en esta conferencia. ¿Y qué te parece esta otra? Lo que hemos escuchado desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos, estas son las cosas que les hemos enseñado. ¿Qué os parece la fuerza de ese testigo ocular? Sin embargo, yo no lo he traído como evidencia en esta conferencia. Tampoco te he presentado las evidencias históricas que tenemos de los primeros cristianos a partir del segundo siglo que testifican acerca de Yeshua, independientemente si estamos de acuerdo o no con sus enseñanzas, pero son testigos históricos que hablan de su existencia histórica, como Clemente de Roma, por ejemplo, del siglo 100, del año 100, siglo segundo, fines del siglo primero, principio del siglo segundo, 96 al 103 aproximadamente. No te he hablado de Papías, no te he hablado de Eusebio, no te he hablado de Ignacio de Antioquía, para mencionar algunos pocos de esa época, similar a la de los testigos romanos, historiadores romanos que hemos mencionado. Podríamos utilizarlos como evidencia en nuestra tesis, pero yo los he traído a esta conferencia. Son fuentes cristianas que tienen un valor tremendo, pero no los he traído a esta conferencia. Te he presentado evidencias completamente fuera del Código Real, en sentido particular, y fuera del cristianismo, en sentido general, para que luego veas cómo esa evidencia histórica coincide, más allá de la duda razonable, con los datos que tenemos en estas otras fuentes. Por tanto, nos da suficiente información creíble para tener una idea probable, que se vuelve después coherente y después confiable, que nos permite, sobre la base de la evidencia histórica científica, creer lo que creemos y enseñar lo que enseñamos. Entonces tú puedes estar seguro de que efectivamente existió una persona histórica llamada Yeshua. Y estas son algunas de las razones por las que yo creo en Yeshua. Pero al mismo tiempo quiero aclararte que esa persona judía que realmente existió no es para nada la persona que los cristianos llaman hoy Jesús. ¿Me entiendo lo que quiero decir? Esa persona de la cual yo estoy convencido no es para nada
lo que los cristianos adoran como hijos de Dios hoy día. Estamos a 1000 años luz de diferencia. Y parte de nuestro trabajo consiste precisamente en eso. En rescatar a Yeshua. Rescatar a Yeshua de aquellas verdades que se convirtieron luego en mitos que al paso del tiempo, posiblemente con las mejores intenciones, no vamos aquí a estar acusando a nadie. ¿Quién somos nosotros para acusar las motivaciones de nadie? Posiblemente con las mejores intenciones, desde un punto no judío, tergiversaron la interpretación judía del auténtico Yeshua del cual estamos hablando aquí. Y después de estar haciendo este trabajo por más de 20 años ininterrumpidamente, los frutos comienzan a verse. La pequeña planta de la redención final está emergiendo lentamente del duro y árido suelo de la mitificación de Yeshua. Y para la gloria de Dios y para regocijo de todos nosotros, ese Mesías judío, hoy cada vez más y más comienzan los judíos de nuestro pueblo a redescubrirlo también. Y no solamente eso, muchos cristianos que se han dado cuenta que la tradición cristiana que han recibido pasivamente de sus padres y de sus maestros, aunque no malintencionada, no era adecuada. Producto de todo este trabajo, están regresando a las raíces hebreas de su fe y están redescubriendo a Yeshua también, al Yeshua judío. Y hoy vemos una nueva tendencia hacia Yeshua en Israel y en el mundo judío. Y hoy vemos cómo comienzan a verlo como un hermano nuestro, un patriota, un héroe del judaísmo, como lo que realmente él es. Algunos pensadores judíos modernos han ido tan lejos como a afirmar que si las enseñanzas de Yeshua hubieran sido preservadas en el Talmud, la historia del mundo habría sido totalmente diferente a como ahora la conocemos. Desde los días cuando los judíos tenemos que andar por el mundo cristiano con cuidado, por el peligro inminente de ser perseguidos, de ser culpables de la muerte de Cristo, al presente las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, la teología del reemplazo ya no convence a nadie que sabe pensar por sí mismo y que busca confirmación histórica confiable. La teología de la encarnación de los dioses sostenida por el cristianismo ya no tiene muchos defensores serios en el mundo cristiano. Y ahora el judío está viendo por primera vez al otro Yeshua, al Yeshua judío, a su hermano. Aquellas cosas que hicieron posible que nuestro pueblo ignorara a Yeshua están siendo superados por la fuerza de la verdad. Y hoy día abundan más y más los profesores, los intelectuales, rabinos y educadores judíos que están exhortando al pueblo judío a estudiar a Yeshua, a procurar entender a Yeshua y a considerarlo uno de los nuestros. Israel como nación comienza a saber que Yeshua es un judío que se pasó la vida enseñando Torah, defendiendo la Torah, defendiendo los profetas y defendiendo el derecho de la redención de Israel. Y con la publicación del Código Real en hebreo, de lo cual tenemos traducción al español en el Código Real en español, por primera vez a principios de este siglo,
los comentarios sobre Yeshua cada vez son más favorables. Como me dijo recientemente un Cohen en Israel, después que leyó el Código Real en hebreo, dijo, por primera vez estoy leyendo algo totalmente judío. ¿Ya? Totalmente judío. Por primera vez estoy leyendo algo totalmente judío. Claro, aquí tenemos el Hasofén Hamalhuti, Levi David. Este es nuestro Textus Receptus. Y de aquí se tradujo para acá. Por primera vez, después de leer este libro en hebreo, después de leerlo, me dijo, por primera vez estoy leyendo algo que es totalmente judío. Me dijo más, con este judío que he leído aquí, yo no tengo ningún problema. Incluso un rabino ortodoxo de Estados Unidos, Shmuel Boteach, escribió un libro, Kosher Jesus, defendiendo a Yeshua. No estamos de acuerdo en todo lo que él dice ahí, pero bueno, es un avance tremendo. Defendiendo a Yeshua. Un rabino ortodoxo defendiendo a Yeshua en los Estados Unidos. Y afirmando en Kosher Jesus que los judíos tenemos mucho que aprender de Yeshua. Mucho que aprender de sus enseñanzas y mucho que aprender de su judaísmo. Y tenemos también a Benjamin Cohen, un judío ortodoxo, escribiendo sobre Yeshua y afirmando, Yeshua es un ícono tangible que cualquiera puede asir. El judaísmo no cuenta con un superhéroe como él. Los judíos del siglo XXI necesitamos a uno como Yeshua. Lejos de avergonzarse, la tendencia del pueblo judío es enorgullecerse de Yeshua. Para sonrojo de muchos que ayer estaban con nosotros al lado de Yeshua y ahora lo han cambiado por un pedazo de papel. Estas cosas están pasando. Y hoy nuestro noble pueblo judío va descubriendo más y más que Yeshua no es una amenaza para los judíos, que Yeshua no es una amenaza para el judaísmo. Todo lo contrario, su más extraordinaria confirmación, pues como dijo el maestro, la salvación viene de los judíos. Si tú quitas los judíos, no hay salvación para el mundo. Hoy nuestro pueblo está redescubriendo a Yeshua. A Yeshua que le dijo a las naciones, todo el que haya dañado a uno de estos mis hermanos judíos no tendrá parte conmigo. Israel está cada vez más y más consciente, descubriendo más y más que ha perdido un gran patriota en su historia y que el tiempo ha llegado para reivindicarlo y para traerlo de vuelta a casa. Y comenzando por los eruditos y terminando con la gente sencilla del pueblo, cada vez más y más Israel va descubriendo el valor de Yeshua, el valor de sus enseñanzas. Y esto que estoy diciendo puede resumirse en las palabras del profesor Eion Regev, académico de Land of Israel Study and Archaeology Department en Bar Ilan University, quien declaró en la revista Israel Hayom lo siguiente, y cito: aunque es cierto que la mayoría de los judíos actualmente no creen en el Nuevo Testamento ni en los reclamos mesiánicos de Yeshua, esto ahora comienza a ser revertido. En la mayoría de los judíos que están descubriendo que aquel movimiento original que devino luego en cristianismo fue en su comienzo un movimiento judío. Y añadió, el propio Nuevo Testamento, por muy extraño
que podría aparecer a los judíos que no creen en Jesús es una colección de escritos judíos. Y dijo más, y cito, nunca fue la intención de los judíos, seguidores de Yeshua del primer siglo, romper con el judaísmo y crear una religión separada del judaísmo. Y el profesor Grace concluye su artículo diciendo, el cristianismo, como lo conocemos ahora, es en realidad una seria desviación del camino original trazado por Yeshua. Por tanto, el cristianismo, al desviarse de Yeshua, perdió al judaísmo su activo más importante. Así están las cosas. El cristianismo, al transformar a Yeshua en una divinidad, perdió al judaísmo. Y el judaísmo, al rechazar al Jesús cristiano, perdió a su mejor hijo. Pero todas estas cosas están cambiando ahora para bien. Por más de 20 años hemos venido anunciando en el mundo hispano, y otros colegas también conmigo, no solamente en el mundo hispano, sino también en el mundo sajón, que necesitamos hacer un gran ticún generacional, una gran rectificación en el mundo, que el cristianismo regrese a su matriz hebrea y que descubra al verdadero Yeshua judío y gane de nuevo el judaísmo, y que el judaísmo redescubra a su gran hermano y héroe nacional, al Yeshua judío. Y creo entonces que estas tres cosas van a venir juntas. El cristianismo regresando a su savia hebrea, el judaísmo regresando a Yeshua, y Yeshua regresando a todos, para bien, para vida y para paz. Ahora bien, una vez establecido el hecho histórico en relación con Yeshua, le sigue el siguiente paso, el significado de su vida y de su muerte. Dentro de 100 años, algunos de nuestros descendientes podrán encontrar a un historiador que les diga, Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis en los días del presidente Johnson. Lo mismo podríamos decir de los jóvenes de hoy sobre la muerte de José Martí o de Abraham Lincoln. La pregunta más importante que nuestros jóvenes tienen que saber no es que existió un personaje histórico en los Estados Unidos llamado Martin Luther King que fue asesinado. Lo más importante es que sepan por qué fue asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué murió José Martí? ¿O por qué fue asesinado a Abraham Lincoln? Porque a menos que entendamos el contexto real de la vida de un personaje histórico, no podremos entender el significado de sus enseñanzas, y mucho menos de su muerte. Y lo mismo pasa con Yeshua. Ahora tú puedes saber por todas estas evidencias que efectivamente existió un personaje llamado Yeshua ben Yosef, descendiente del rey David, porque yo te he dado todas las evidencias históricas válidas. Y puedes saber que fue muerto por orden de Pilato, prefecto en Judea en aquellos días, siendo Tiberio el emperador de Roma. Históricamente eso está bien, pero está incompleto, a menos que tú sepas por qué murió. ¿Por qué se confabularon contra Yeshua? ¿Por qué un hombre
que vivió supuestamente haciendo el bien y sanando a los enfermos de Israel, un hombre justo y bueno, ¿por qué fue atrapado en una conspiración? ¿Y por qué fue asesinado salvajemente por los romanos? A menos que entendamos el significado de su vida, a menos que entiendas el significado de su muerte, siempre te va a faltar algo en el cuadro. El rompecabezas seguirá sin sus piezas más importantes. Y sin esas piezas, la figura que hemos armado hasta aquí todavía no está clara. Todavía está envuelta como en una nebulosa. Es preciso que entiendas por qué asesinaron a Yeshua. ¿Por qué fue traicionado? ¿De qué fue acusado? ¿Cuál fue el mal que hizo? ¿Cuáles fueron las transgresiones que cometió, si alguna? ¿Por qué murió tan joven? Y para comprender esto, tú tienes que entender el contexto. Como para entender la muerte de Martin Luther King Jr., tú tienes que entender el contexto de lo que vivimos aquí en Estados Unidos en aquellos años. Fuera del contexto, no puedes entender por qué murió. Y sin ese contexto, Yeshua se vuelve una leyenda, un mito, una nebulosa histórica. Y eso es precisamente lo que yo debo explicarte en la próxima conferencia, que espero no te podrás perder. Shabbat Shalom. Bueno, Shabbat Shalom. Este micrófono no funciona. Shabbat Shalom a todos. Las evidencias están ahora puestas del lado de allá. Queremos saber de aquí va. Y con toda esa veracidad. Así que se quedó del lado de allá, la pelota pasó para el lado de allá, como el voleibol. Pero bueno, ya veremos al final de la historia cómo todo esto se va arreglando con la ayuda de Hashem. Tenemos buena información de todos los ángulos de vista habido por haber que tenemos a nuestro alcance. Bendito sea el Eterno por eso también. Gracias, Rabí, por esa información. Estamos ya haciendo fila allá afuera para esperar la próxima conferencia. Bueno, regresamos a la normalidad en la comunidad. Es muy importante que usted vuelva a la agenda originaria. A partir del lunes, 7:30, comenzamos los estudios. Y el martes, de nuevo, con el Rabí Dan, todos aquellos que están haciendo su proceso de conversión al judaísmo. Importantísimo que usted se reubique física, mental y espiritualmente y asista, debido a que si queremos terminar este proceso para el tiempo en el cual se habló desde el principio, que es Hanukkah aproximadamente, ¿no, Rabí? Estuvimos hablando de Hanukkah aproximadamente. Usted tiene que estar asistiendo a las